bienvenidos a una nueva edición de este su programa Contacto Legal. De hecho, octavo episodio, mi querido Julio. Muy buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches con todos, con todas nuestros, las personas que nos siguen por las distintas plataformas, por Facebook, por Spotify, por YouTube, a través de los cuales se transmite Contacto Legal. Estoy feliz de saludarte, querido Cristian, estoy feliz también por el tema que vamos a abordar. Y preséntanos tú, por favor, el tema que yo te secundaré. Perfecto. Sí, efectivamente, como hemos anunciado ya en nuestras redes sociales, hoy traemos un tema que no deja de estar en la agenda política y quizá no está mal que esté en la agenda política, sino el tema es qué enfoque o con qué perspectiva se puede generar el debate en torno a la materia. Y es que hoy día vamos a conversar sobre la pertinencia o viabilidad de eventualmente efectuar algunas reformas al régimen económico de la Constitución. Y la pregunta es si es viable, si es pertinente, porque en realidad si prestamos atención un poco al contexto, el panorama no es tan, en realidad tan caótico o tan pesimista como podría suponer, porque de hecho, un poco para tener algunas cifras en mente, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática, por ejemplo, en el primer trimestre de lo que va este año, el Producto Bruto Interno, es decir, el PBI, ha estado en un constante crecimiento. Es más, está con un constante crecimiento a tal extremo de que en este primer trimestre hemos aumentado en 3,8% el PBI. Y esto, según el propio instituto, estaría explicado principalmente por el buen desempeño del consumo de las familias, que se ha incrementado en un 4,8%, así como el incremento de exportaciones de bienes y servicios, que habrían inclusive incrementado en un 4,0%. Con este resultado pareciera entonces que estamos ante un esquema, como yo decía, quizá no tan caótico o pesimista, sino más bien auspicioso, porque de hecho inclusive, si tenemos en cuenta lo que ha anunciado el Ministerio de Economía y Finanzas, según nos dice este sector, la economía peruana tiene la proyección de crecer en este año en 3,6%. Bien, lo que una vez más pareciera que a pesar de los indicadores o números que solemos ver en el día a día vinculados con el combustible, con la canasta familiar, pareciera que el esquema es bastante optimista. No sé cómo lo ves tú, Sí, Julio. en efecto, pero esto entra precisamente con lo que venías diciendo, entra en contraste, entra a contraluz con el incremento de precios del combustible, de varios productos de la canasta familiar, entre otros, y esto hace pues que el escenario sea diverso, no sea tan claro. Parece que hay buenas cifras por un lado, hay malas cifras por otro. Precisamente por eso es que los estados actuales se han preocupado por tener un entorno constitucional, definir reglas básicas en sus constituciones y tener claridad en estos aspectos. El caso peruano, el caso nuestro es muy singular. La constitución más bien está siempre en disputa y no es ajeno a esto la constitución económica, ¿no? Precisamente para debatir si es que tenemos la necesidad o no de cambiar la constitución en su parte económica, hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado especialista en el tema, ha publicado recientemente un libro en la editorial Palestra sobre el Estado social y sobre la Constitución económica y el principio de subsidiariedad, y por favor te pido que lo presentes. Efectivamente, ¿no? ¿Qué tan necesaria es la seguridad jurídica? ¿Qué tan necesario tener reglas de juego claras? Pero si siempre vamos a estar planteando en debate la posibilidad de cambiar nuestro modelo económico, nuestro régimen económico, no sé si realmente estamos por buen camino, pero vamos a tratar de descifrar un poco este tema con la voz de un especialista, como bien decía Julio, como es el caso del profesor Alberto Cruces Burga, además que es un gran amigo, es efectivamente uno de los profesores que más ha estudiado el tema económico, de régimen económico de nuestra Constitución. Es más, él se desempeña también como docente, por lo tanto tiene esta virtud, esta facilidad de poder ayudarnos a comprender un poco estos temas que suelen ser muy técnicos de manera sencilla. Para presentarles a nuestro invitado, entonces, de primer nivel, como ya tenemos costumbre en este programa, Alberto es profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y además ha sido asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional y además también se ha desempeñado como asesor principal del Congreso. Y entonces tenemos una voz, como bien decía Julio, autorizada en la materia, recomendable, por cierto, el libro que bien mencionaba Julio, que además el buen Alberto ha tenido la gentileza de hacerme llegar y de verdad
es realmente un privilegio revisar información tan clara y tan sencillamente planteada. Mi querido Alberto, muy buenas noches, encantado de tenerte en el programa. Buenas noches, Cristian, Julio. Para mí es un gusto estar acá con ustedes, no solamente por el programa, sino, ya decíamos, ¿no? Hace mucho tiempo nos debemos una conversación entre colegas que nos seguimos y nos leemos ya desde hace bastante tiempo, ¿no? Y encantadísimo acá de poder conversar de este tema que además me apasiona personalmente, ¿no? Muchas gracias. Precisamente sobre eso, para pasar directamente en materia, yo creo que sería mezquino desconocer que la Constitución actual ha afianzado, ha ayudado al crecimiento de la economía nacional, ha movilizado la economía nacional. Sin embargo, muchos dicen que esto se debe al régimen constitucional que ha implantado la Constitución de 1993. Esto no parece tan cierto porque este mismo modelo ya se repetía, o ya tenía antecedentes en la Constitución de 1979. Por ello que para ir aclarando conceptos, para ir teniendo claro un panorama, queríamos que en principio nos expliques cuáles habían sido los cambios, o qué ha hecho la diferencia entre la Constitución del 93 y la Constitución del 79 para que la primera, la Constitución del 93, ayude, fortalezca el crecimiento de la economía nacional. Mira, para responder esa pregunta, haría primero una cosa que siempre es bueno decir y siempre trato de decirla. En el Perú, lo que tenemos es algo muy particular, no sucede en todo el mundo, somos un país muy especial porque justamente hemos consagrado en la Constitución una economía social de mercado y como bien dice Julio, no solo desde el 93, sino desde el 79. Y eso que nos parece normal, o sea, o con lo cual siempre hemos vivido, en el derecho comparado, si vemos otros países, no lo es tan así. Los países no tienen la costumbre de poner cuál es el régimen económico en la Constitución. Eso no es tan normal. Y más bien, esa es una singularidad del caso peruano, y más bien nos habla de una continuidad en el tiempo, a pesar de cambios constitucionales, de consagrar un régimen que si bien está anclado en la Constitución, es lo suficientemente flexible como para adaptarse a los tiempos, ¿no? Claramente en los 70s el contexto de un mundo pues partido en dos, ¿no? Con dos grandes influencias, dos grandes potencias mundiales con modelos económicos radicalmente distintos, pues planteaban retos diferentes a los que vivimos hoy en día, ¿no? Y sin embargo, el modelo de economía social de mercado que nosotros hemos consagrado en la Constitución nos permite resistir a esos vaivenes bajo la premisa de que hay algunos principios que son básicos, que no se van a dejar de lado y que esta Constitución y la anterior también defienden, ¿no? Hay algunos matices, como bien señalas, ¿no? Pero hay algunas cosas, y creo que eso es lo más importante, tal vez, que son estables, ¿no? La defensa de la propiedad, la libre competencia, una política monetaria estable e independiente con un banco central autónomo, son algunas de las líneas que se van a mantener. Luego hay algunos matices, ¿no? En la Constitución del 79 hay alguna posibilidad de mayor planificación desde el Estado, ¿no? No a nivel de imponer, ¿no? Porque eso ya nos llevaría a un régimen distinto, ¿no? Ya estaríamos hablando de un régimen más tirado a lo social, con una mayor posibilidad de intervención del Estado. Pero dentro de estos márgenes que da la economía social de mercado, que juega con el elemento de mercado y el elemento de intervención, pues tenemos estas variaciones, ¿no? De acuerdo. Ahora, yo entiendo que esta economía social de mercado y la idea un poco también aclararnos por ahí es como un estado, a veces uno lo ve como bipolar, porque por un lado es que te tiene que abrir mercado, liberalizar la economía, promover la iniciativa privada, promover libertades económicas, pero a la par tiene que asegurarse que ese funcionamiento del mercado y de la economía redunde en bienestar social. Y hay un poco para precisar quizá el tema de los principios que están en la Carta del 93 y que no está en la Carta del 79. ¿Cómo es que el esquema constitucional actual trata de manejar ese equilibrio entre libre mercado y bienestar social en comparación con la Carta del 79? Porque evidentemente
no pasa solamente por, como bien decías tú, mi querido Alberto, con la sola consagración del modelo, sino que hay ciertos componentes del modelo actual, en la Carta del 93, que no estaban en la Carta del 79 y que explican quizá que tengamos un esquema, por ejemplo, de prestación de servicios públicos más eficiente, más eficaz. Quizá un poco nos podrías precisar cuáles son concretamente esos elementos que la Carta del 93 presenta y que no estaban en la Carta del 79 alrededor del régimen económico, quizá en términos de principios. Sí, mira, a ver, la economía social de mercado es un régimen dentro de, la especie dentro de, de un género que es las economías mixtas. Las economías mixtas son, como bien has descrito, ¿no? Aquellas que mezclan elementos del libre mercado con elementos de intervención del Estado, y como esas hay muchas, ¿no? ¿Cuál es lo que caracteriza a la economía social de mercado? Es básicamente la presencia de dos principios, el principio de subsidiariedad y el principio de solidaridad, que pueden estar de forma expresa en la Constitución, como la tenemos en la 93, o pueden desprenderse de la idea del régimen, ¿no? O sea, si miramos a Chile, la Constitución todavía vigente, o a Colombia, no tienen en la Constitución el principio de subsidiariedad, pero se desprende de la idea de economía social de mercado y se ha interpretado a través de la jurisprudencia de los tribunales, ¿no? En el Perú lo que tenemos es un fortalecimiento de este principio con la Constitución del 93. Hay tal vez una lectura literal, podría llevar a decir que este no existía en la del 79, pero si uno revisa los debates incluso de esa época, ¿no? Tal vez el primer gobierno de García, por aquella época, sí se entendía que había un principio de subsidiariedad, pero tenía un rol tal vez menor, ¿no? Si no, no sería economía social de mercado. En la del 93 este rol está reforzado, ¿no? Y la idea de esta economía social de mercado, perdón, de este principio de subsidiariedad, que es el elemento central para diferenciarlo de otros regímenes, es que la economía va a estar librada o se va a dejar que el libre mercado actúe, y más bien el Estado solamente va a intervenir subsidiariamente, residualmente, cuando el mercado no pueda funcionar o no pueda resolver un problema que se esté dando, ¿no? Entonces, tiene un rol auxiliar al mercado, ¿no? Y ese es tal vez el fortalecimiento de este principio, creo que es la principal característica que explica todo lo demás. Lo Claro, tenemos ahora, muy claro en la actividad empresarial, pero también se aplica a todo tipo de intervención del Estado en la economía. gracias, gracias Alberto, pero también hay, pese a que la explicación, o digamos, la lectura desde el texto constitucional es claro, el refuerzo hacia el principio de subsidiariedad, el principio de solidaridad, sin embargo, hasta ahora, voces políticas e inclusive jueces dicen que estamos más bien ante un modelo neoliberal. ¿Por qué no estamos en un modelo neoliberal o por qué sí tenemos cercanía con este modelo? Bien, el concepto del modelo neoliberal tal vez es una calificación más política. Si lo llevamos a un plano más del derecho constitucional económico, que es la rama que estudia todos estos temas, lo que hemos encontrado en el derecho comparado, por ejemplo, si miramos a Alemania, que es el país donde surge esta idea de la economía social de mercado, es que la flexibilidad que tiene este sistema nos permite hablar de épocas en las que la economía social de mercado se va más hacia el lado del libre mercado y épocas en las que la interpretación la lleva más a la intervención, ¿no? Y en el caso peruano esto es muy similar a lo que sucede en otros países que tienen esto, ¿no? Hay economía social de mercado con la Constitución del 79 más tirada hacia el lado de poder intervenir en la economía por parte del Estado, y lo que sucede, y acá tal vez romper un mito, ¿no? Mucha gente dice con la Constitución del 93, no es cierto. Esto empieza con los decretos legislativos que se empiezan a dar antes de la Constitución del 93 y que dan lugar pues a la privatización y a un fortalecimiento de la libre competencia en el Perú. Entonces, ya desde antes del 93, con la emisión de los primeros decretos legislativos del primer gobierno de Fujimori, inicia una reinterpretación, entre comillas, del régimen económico, y eso es lo que da y que se asienta desde luego con la Constitución del 93 y que lleva pues a este discurso tal vez más liberal
de cómo se entiende la economía social de mercado. Pero también... Sí, Quizá sí, sí. el propio freno que hace el gobierno del APRE, el primer gobierno de Alan, que frena la privatización de la banca, luego de las movilizaciones que luego dan lugar a la candidatura de Vargas Llosa, serían el inicio precisamente de recomprender el principio de subsidiariedad del Estado. Claro, desde el punto de vista político, esa puede ser, creo que se puede decir El perfectamente que esa es inicio. la mecha, ¿no? El inicio, que luego se concreta a través de la legislación que ya reinterpreta la Constitución. Acordémonos, en esa época no había un TC que pudiera interpretar, ¿no? Entonces, básicamente el análisis es legal desde la legislación. Y en los 90 tenemos pues una serie de decretos que más bien eh, restringe bastante la posibilidad del Estado de intervenir en la economía. Pero para ponerles un ejemplo nada más, ¿no? Yo esto siempre lo comento a quienes hacen ese tipo de crítica, ¿no? O sea, toda la gran restricción para que el Estado pueda actividad o pueda hacer actividad empresarial, la mayoría de estas restricciones no están en la propia Constitución, sino están en decretos supremos. O sea, ni siquiera a nivel legislativo, a nivel reglamentario. En realidad, cualquier gobierno podría modificar esos decretos supremos Claro. y favorecer algún tipo de mayor actividad empresarial. Ninguno lo ha hecho, ¿no? Ya las razones económicas o políticas para eso escapan a lo que yo pueda considerar, pero legalmente es posible hacerlo y más bien eso nos dice pues que tal vez el problema, para quienes lo entienden como un problema de que no haya mayor actividad empresarial del Estado o mayor intervención, no es tanto de la misma Constitución, que más bien tiene cláusulas abiertas, sino de la legislación o incluso, como digo, del desarrollo a nivel reglamentario, ¿no? Del propio gobierno. De acuerdo. Ahora, aprovechando justamente que tratamos el tema de la actividad empresarial del Estado y también aprovechando todo lo que puedes haber investigado alrededor del tema, tendencialmente no solemos ver con buenos ojos la posibilidad de que el Estado asuma un rol empresarial, ¿no? De hecho, hace algunos meses se lanzó hasta como una amenaza el tema de nacionalizar Camisea, nacionalizar el cobre, incluso crear una empresa pública para que se encargue de estos menesteres, y las voces saltan inmediatamente sosteniendo de que estamos retrocediendo, que eso sería un grave error, porque el Estado empresario no es la fórmula. Y ya que esto finalmente, como nos estás dando luces, no parte incluso de la propia Constitución, sino inclusive por decisiones políticas, y que si además parte de un decreto supremo, querría decir que está en las propias manos del gobierno, en principio, hacer este tipo o tomar este tipo de decisiones. ¿Cuál es tu posición en cuanto a esa materia en concreto? ¿Tú estás a favor, en contra, o qué consideraciones o recaudos habría que tener en cuenta si se plantease retomar o potenciar esa actividad empresarial del Estado, que ya sabemos que con la Carta del 79, que es la experiencia que se suele invocar, no ha sido precisamente la más exitosa, pues, ¿no? Sí, acá hay una premisa que hay que tener claro en eso, ¿no? Que la actividad empresarial es un medio para conseguir un fin. Y a veces le considera al revés, ¿no? Se le considera como que hay que tener actividad empresarial para conseguir un fin. Y en realidad la actividad empresarial del Estado en sí misma no es negativa. Yo podría citar, ¿no? Hay un ejemplo que tenemos en el Perú, hay una empresa estatal que se dedica a toda la industria de los astilleros, a reparar navíos, y que es una de las empresas líderes a nivel de toda la región. El Y CIMA, claro, ¿no? CIMA, El exacto. CIMA. Uh-huh. Y nadie pues cuestiona su capacidad técnica y el éxito que consiguen a nivel nacional e internacional, ¿no? La existencia de esta empresa se explica justamente por razones económicas también, porque hay una capacidad instalada que más bien sería un desperdicio desentenderse de esa actividad, entonces más bien se aprovecha la capacidad instalada y da servicios tanto para las fuerzas militares como para los civiles, ¿no? Entonces, hay una explicación para que este tipo de empresas exista. Entonces,
es instrumental, ¿no? La actividad empresarial depende del objetivo que uno busque lograr y de las condiciones económicas que lo puedan justificar. En ese caso, se justifica. Pero luego hay otras ocasiones en las que esto puede ser más discutible, ¿no? Se habló mucho en la época más dura de la pandemia sobre los balones de oxígeno, ¿no? Y a mí me sorprendía que, por ejemplo, nadie planteara el tema de una empresa, de actividad empresarial para prestar este tipo de servicios, ¿no? Porque, claro, si uno se pone a pensar cuál puede ser un interés público que justifique la intervención del Estado en un mercado como este, en el que las personas requerían oxígeno de forma urgente, pues esa es una razón de interés público. Sin embargo, lo que siempre tiene que estar en la medida es, bueno, es eficiente, es lo más, es lo que se va a lograr, una provisión de oxígeno en un tiempo adecuado, y parecía que más bien son otras razones, son razones económicas las que nos llevan a decir, bueno, no era tal vez la mejor alternativa, ¿no? O sea, crear una empresa del oxígeno hubiera tardado mucho tiempo y no hubiera salvado más vidas, ¿no? Entonces, muchas veces este debate se tiñe por tener esta premisa antes, ¿no? De que hay que fortalecer la actividad económica cuando en los casos concretos lo que se evidencia es lo contrario, ¿no? Que más bien, O por el ¿cuál es sesgo lo de que queremos empresa. lograr? Y esta es una herramienta para lograrlo, ¿no? Claro, es O como por el el caso sesgo de de, empresa, le decía, ¿no? ujú, o el caso de Aerolíneas TANS, no sé si te acuerdas de Aerolíneas TANS, mi querido Sí, Alberto, que también es una experiencia que, digamos que tiene sus temas anecdóticos, Aerolíneas TANS, que no vamos a entrar en detalle porque no son temas de los cuales en realidad podamos sentirnos orgullosos. Desafortunadamente no ha sido precisamente una buena experiencia, pero sí cumplió la finalidad, como bien dices, y eso me parece bastante interesante entender el carácter asistencial o instrumental que está de por medio, ¿no? Porque Aerolíneas TANS, cuando el Estado lo crea, para algunos amigos y amigos que nos siguen, no es una aerolínea privada, son los aviones de la Fuerza Aérea que los pintaron y los llevaron a ciertas zonas a las que la aerolínea privada no le interesaba llevar sus aviones. Y una vez que se abrió el mercado y se dieron cuenta que se había demanda para el servicio de transporte aéreo en esos lugares, TAN se repliega porque ya hay oferta privada que da cobertura a la demanda y ya no se justifica ese rol instrumental o asistencial. Ahora, el tema es cuando se presta pues al tema político, ¿no? Porque técnicamente hablando, como bien dices tú, si se sustenta económicamente, si es eficiente, si hay un tema asistencial o instrumental de por medio, el tema es que es como que fuera un baluarte, es como si fuera un trofeo de batalla el tener una empresa pública, ¿no? El tener una empresa estatal, es como si fuera algo del cual sentirse orgulloso por el solo hecho de sentirse orgulloso como finalidad y no como medio, ¿no? Entonces me parece bastante interesante. Adelante, Julio, por favor. Sí, otro tema que suele ponerse también en la mesa de debate en torno al régimen económico vigente es el de la renegociación de contratos, ¿no? Siempre se ha cuestionado la renegociación de contratos. Muchos que no comprenden del todo cómo funciona este tipo de contratos se preguntarán si realmente esto promueve la inversión, si realmente hay relación con el crecimiento de la economía en estos casos. Lo que quería que nos expliques en todo caso es, ¿son hoy en día necesario la existencia de contratos ley por un lado y de otro lado es posible renegociar, como siempre se anuncia, contratos de concesión y contratos ley que se hayan firmado? tal vez empezar por lo último, ¿no? O sea, la renegociación impuesta, ¿no? Desde el Estado, indudablemente nos pone en una situación de responsabilidad internacional, ¿no? En los últimos años se ha hecho cada vez más fuerte todo el sistema de protección de las inversiones a nivel internacional, a través del arbitraje internacional, y ya el Perú ha sido declarado responsable en algunas oportunidades y ha tenido que pagar fuertes indemnizaciones por el incumplimiento justamente de contratos, sin que sean necesariamente contratos ley, que a veces se habla mucho de los contratos ley, pero en realidad cualquier contrato está protegido de inversión, está protegido por este tipo de mecanismos. Pero en cuanto a los contratos ley, hay que entenderlos también en su contexto, ¿no? En su momento se dieron y se introdujeron en la Constitución como una forma de dar mayor seguridad a la inversión.
en un momento en el que veníamos pues de una debacle económica absoluta, y la incapacidad total de poder atraer cualquier tipo de inversión al Perú, pues que simplemente no llegaba, ¿no? Entonces, en ese contexto se colocan en la Constitución, pero lo cierto es, para ser totalmente objetivos, es que no necesariamente en los ordenamientos que cuentan con figuras similares, no necesariamente estas están en la Constitución, pueden estar perfectamente a nivel legal. Ese es el tipo de cobertura que ofrecen. Y más bien, en los últimos años ha habido otros mecanismos que sin ser contratos ley, pues otorgan garantías similares, ¿no? Como los tratados de libre comercio o tratados de integración, algunas reglas de la OMC, y desde luego si el Perú está pensando en optar por la OCDE, también hay una serie de mecanismos allí a los cuales suscribirse que ya terminan siendo, no diría inútil, pero no darle el papel central a los contratos ley como si lo tuvieron a inicios de los 90, ¿no? Entonces, ese tema es, como digo, hay otras formas también de asegurar este tipo de garantías a la inversión que no necesariamente pasan por los contratos ley y que además en el gran contexto pues de las inversiones en el mercado peruano tampoco es que sean mayoritarios, ¿no? Son solamente algunos contratos, algunos ya cumplieron su ciclo y más bien uno de los temas que se ha estado viendo recientemente en la Clínica de Derecho Constitucional Económico que tenemos en la Católica es justamente que en los últimos años no se ha hecho ningún informe sobre ese tema, ¿no? El MEF no ha realizado ningún estudio, entonces sí, creemos que sería interesante pues que se pudiera realizar un estudio económico sobre cuál es el impacto real de estos para ver también su pertinencia, ¿no? Porque siempre es una figura que puede ser estudiada nuevamente. Lo que importa es la seguridad jurídica, ¿no? Entonces, nuevamente, eso también es un instrumento, ¿no? Pueden ser los contratos ley, pero también pueden ser acuerdos de libre comercio, garantías para la inversión. No es la Mecanismos única temporales, fórmula. ¿no? Por Sí. ejemplo. Sí, Ujú. beneficios temporales. De acuerdo. Ahora, Dale, en esta línea de garantizar seguridad jurídica, mi querido Alberto, y si bien es cierto, los contratos de concesión no es la única alternativa, pero claramente nuestro sistema ha gatillado varios escenarios de inversión privada, particularmente para efectos de generar infraestructura, por ejemplo, como sabemos, pero también así estamos hablando de algunas libertades económicas, hemos hablado de libertad de empresa, libertad de contratar, y quisiera que conversáramos, ya que hablamos de seguridad jurídica y de incentivar las inversiones, hablemos un poco de la propiedad, porque lo cierto es que si no tenemos, así como para efectos de los contratos o para efectos de la actividad empresarial del Estado, reglas de juego claras, es muy difícil que el sector privado vea con interés realizar inversiones en nuestro país, ¿no? En consecuencia, y digo no solamente, digo inversión privada nacional o extranjera, al final de cuentas se trata de promover ese esquema de inversión. En esa línea, recordando un poco algunas sentencias del Tribunal Constitucional en materia constitucional económico, yo recuerdo esa sentencia que aborda diversos aspectos del régimen económico de la Constitución, que incluso te plantea una definición de propiedad que a mí en su momento me pareció auspiciosa porque era una definición ni siquiera constitucional ni legal, sino era una definición más de corte económico sobre la función económica de la propiedad, que es que se entiende que es un derecho fundamental porque incentiva la inversión o protege o promueve la explotación racional de los bienes, lo cual me parece que es por donde deberían ir los tiros. Pero al mismo tiempo el tribunal luego nos dice que la propiedad debe cumplir una función social, ¿no? Y la verdad es que cuando uno encuentra ese tipo de términos de la función social, ya un poco como que la piel se nos pueda poner como de gallina de qué puede significar esto. Y lo cierto es que buscando en la jurisprudencia del tribunal, quizá tú tienes una información más cercana, yo no he encontrado en realidad mayores precisiones o definiciones acerca de qué supone la función social de la propiedad. Lo más cercano que encontré en alguna sentencia es que según el tribunal esto significa usar los bienes según los fines que tienen destinados en la economía, lo que para efectos prácticos es decirte poco o nada en realidad. Incluso hasta cierto punto en realidad bien debatible porque quién define cuál es el fin que tiene un bien en la economía. Pero ¿cuál es tu posición al respecto? Primero es cuál es el concepto que te parecería más pertinente de cara a la propiedad como derecho fundamental para que cumpla ese rol económico importante.
y si es que tú tienes algún alcance más preciso o una posición adoptada sobre esa presunta función social que debería cumplir. Bien, ahí sí, como bien dices, Cristian, hay jurisprudencia zigzagueante sobre ese tema. El tribunal incluso tenía alguna, creo que es en la línea de lo que tú dices, pero incluso más fuerte, ¿no? Decía que la propiedad debía cumplir su propósito natural, ¿no? Lo cual hace referencia pues a una doctrina económica antiquísima, sobre la cual pues si un bien naturalmente tenía una finalidad, no podía ser utilizado para otro. Con lo cual, si yo adquiero, por ejemplo, una casa, la casa es para vivir. No podría adquirir un inmueble para ganar un ingreso o alquilarlo o revenderlo porque el inmueble existe para vivir, ¿no? Y el tribunal ha dicho algunas de esas cosas en su jurisprudencia, entonces no es muy, no siempre ha sido muy constante, pero lo cierto es que como varios, esto no es una idea mía, varios colegas lo han señalado, entre ellos un amigo en común, Abraham García Chávarri, si uno mira la jurisprudencia, la definición de la propiedad, la definición constitucional de la propiedad, ¿no? No, en realidad no se agota en este tema de la función social que ya en la práctica, ya aplicado a los casos, se entiende más como el hecho o entender como que la propiedad pues puede ceder en algunos casos frente a otros derechos fundamentales, que es algo que en la teoría de derechos fundamentales está aceptado respecto de cualquier derecho, ¿no? No es algo especialmente particular de la propiedad. Entonces, entendida así esa función social, simplemente le está dando el mismo carácter que otro derecho fundamental. Pero más interesante tal vez que en el desarrollo, porque esto sí requiere pues un estudio bien particular de la jurisprudencia, es cómo en los años se le ha ido quitando ciertas cosas a la propiedad para quedarse con un núcleo duro, ¿no? Estemos o no estemos de acuerdo con el término, pero creo que es gráfico, ¿no? De la propiedad, en el sentido de que se entiende que esta propiedad va a referirse básicamente a la no privación arbitraria, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que se pueden proteger a través de la propiedad a nivel constitucional que involucran esta no privación arbitraria, y esto va desde casos muy pequeños que tienen que ver con incautaciones, ¿no? Cuando aduanas, por ejemplo, retira bienes a quienes están ingresando bienes al país y hay una discusión, eso es una privación arbitraria. También cuando tenemos comerciantes en la calle, pues que los retiran y se llevan sus bienes, también es privación arbitraria. Y lo mismo respecto de, por ejemplo, cosas mucho más grandes como la expropiación indirecta, ¿no? En proyectos, en grandes proyectos de infraestructura, y hay cambio de reglas y esa inversión que se hizo se pierde, ¿no? Entonces, Justamente, eso ese concepto de no privación arbitraria permite coger todos ese tipo de temas y llevarlos a la discusión constitucional. ahora, el Tribunal Constitucional no ha acogido esta situación en la que hay una expropiación indirecta, ¿no? No la ha protegido, al menos no debidamente, no la hace indemnizable. Entonces, esto no atenta finalmente contra la propiedad, no debería ser indemnizable. ¿Cuál es su posición al respecto, querido Alberto? El tribunal tiene, si no me equivoco, 5 casos en los que ha tratado el tema. Bueno, el primero en Shogun es simplemente un voto Claro, particular el de Landa, ¿no? de Landa, pero luego ha ido avanzando y muy lentamente, es cierto, y ha ido reconociendo la figura, ¿no? Ya en sentencias, el último caso interesante de esta línea es el caso de Hell, donde no da la razón por propiedad, pero lo hace a través de debido proceso, ¿no? Es una forma indirecta de decir, bueno, sí hubo una expropiación indirecta, no lo quiero afirmar, pero ahí está, ¿no? Y claro, lo cierto es que este tipo de figuras, dentro de esta comprensión de la no privación arbitraria, están perfectamente comprendidas, y más bien lo esperable sería que el tribunal en el tiempo comience a resolver más casos en ese sentido.
Y esto lamentablemente pues ha llevado, porque ha tenido consecuencias, que ha habido casos donde inversionistas en el Perú plantean el amparo y luego viendo que esto no avanza, se retiran y deciden ir a los tribunales arbitrales afuera, cuando es un tema que podría perfectamente resolverse a nivel interno, ¿no? Entonces sí es un problema y es una línea jurisprudencial que sería bueno pues que se revise, ¿no? Vale, perfecto. Muy bien, Alberto. De hecho, muchísimas gracias. Primero, obviamente, agradecerte por la claridad con la que nos has compartido el tema. El tiempo en las redes sociales cuando se transmite vivo es como la tele. Tenemos un horario, así que no me temo que tenemos que cerrar ya por aquí la entrevista, pero te comprometemos a que nos vuelvas a acompañar en una futura ocasión. Sí me quiero quedar, si me permites, con dos conclusiones o ideas fuerzas, sin perjuicio de lo que Julio también pueda aportar y unas palabras finales que desde luego nos interesaría conocer de tu lado. Lo primero que me parece bastante interesante es relevar este carácter instrumental de la actividad empresarial del Estado, ¿no? Porque suele ser visto como el cuco o el monstruo, la actividad empresarial del Estado, y hay que mejor meterlo en el closet y que nunca salga. Pero si prestamos atención a la propia naturaleza del modelo, en realidad es que eso siempre va a ser una posibilidad, y si es una posibilidad, que se le dé ese perfil instrumental, asistencial, y hasta cierto punto temporal, ¿no? Porque finalmente si se logra dar cobertura, pues como veíamos en el caso de Aerolíneas TANS, o finalmente no deja de ser eficiente como en el caso de CIMA, entonces enhorabuena porque se desarrolle ese papel o rol empresarial. Por ese lado me parece bastante valiosa esa primera idea. Y si me permites, una segunda idea que me parece importante es esto que mencionaba sobre la propiedad, de definirla o entenderla como no privación. Yo soy de los que cree, como creo que muchos también, de que las expropiaciones indirectas o regulatorias a veces son las más sutiles, pero son las que más daño le hacen pues a la economía y a las inversiones, pues porque no es que el Estado viene y te quita un bien, sino simplemente pone en vigencia un marco regulatorio que te cambia las reglas de juego, y el proyecto de inversión que venías a llevar a cabo al Perú de pronto ya no es interesante, y eso naturalmente espanta cualquier esfuerzo de desarrollar empresa, que al final es el motor de toda economía hoy por hoy. Así que yo me quedo con esa segunda idea importante de entender la propiedad como no privación en un sentido bastante más omnicomprensivo, como para dar puerta o mantener la puerta abierta a que esa línea jurisprudencial sobre las expropiaciones indirectas o regulatorias se siga trabajando. Por mi parte, encantado como siempre, mi querido Alberto, un gusto volver a verte, aunque sea por estos medios digitales, y ojalá pues volvamos a tenerte muy pronto. Adelante, Julio, por favor. Sí, gracias. Nuevamente agradeciendo a Alberto por el tiempo que se ha tomado, pese a la recargada agenda que ahora debe tener, que ha tenido también antes. Le agradecemos mucho por estos minutos fríos que nos ha acompañado de viernes. Mi primera conclusión para mí sería, de lo que ha expuesto Alberto de forma muy clara, es que el régimen económico del Perú, el régimen económico constitucional, es suficientemente amplio y el Estado puede tomar diversas medidas sobre los trámites, sobre los manejos económicos. No hay gran necesidad, al menos parece no tan evidente que exista gran necesidad de modificaciones urgentes al régimen económico del Perú, sino que más bien las reglas son tan amplias que permiten que ideologías de derecha, de izquierda puedan sortear sus problemas y puedan afincar sus horizontes en estas reglas. Y lo otro que me pareció sumamente interesante, hola, hola. Sí, te escuchamos, Julio. ¿Ah? Se nos ha puesto de costadito, pero igual te escuchamos. Lo importante es escucharte, mi querido amigo. Uy, se nos fue Julito. Bueno, seguramente temas técnicos. Así es como en la televisión también, mi querido Alberto. Cuando es un programa en vivo, estas cosas pasan. Quizá algunas palabras finales con las que nos podamos despedir, mi querido amigo. Sí, bueno, agradecerles en primer lugar por el espacio, por la oportunidad de conversar con ustedes estos temas. Y yo en realidad creo que es una invitación sobre todo, ¿no? A ver estos temas. Desde luego, cada uno puede tener su punto de vista político y es sumamente valioso, pero no dejar de lado que acá hay una disciplina, ¿no? que se está desarrollando. Somos pocos los que trabajamos este tema, pero ahí estamos haciéndolo desde diferentes espacios, y el derecho constitucional económico tiene la misma finalidad que el derecho constitucional, ¿no? Limitación del poder, protección del derecho,
en este caso, derechos fundamentales económicos, la limitación del poder político sobre el poder económico y el poder económico sobre consumidores y usuarios. Y ese enfoque tal vez es el que nos haga falta ir construyendo, ir trabajando, y más bien la invitación es a leer más, a informarse más y en base a eso pues poder tomar sus propias decisiones, ¿no? Excelente, sí, ¿no? Y mientras tengamos pues a profesores y estudiosos como tú que están dedicándose a este tema, que antes se trabajaba solo desde el derecho administrativo económico, pero afortunadamente ya tenemos personas como tú que están especialmente trabajando el tema día tras día, trayéndonos novedades. Así que la puerta de este programa va a estar siempre abierta para ti, mi querido Alberto, para que nos puedas acompañar, tratando de darnos siempre luces sobre esta materia que, como decimos, siempre está en la agenda política, aunque no necesariamente con el enfoque o perspectiva con el que los debates deberían llevarse a cabo. Bien, amigos y amigas, este ha sido el 8º episodio del programa Contacto Legal. Espero que les haya gustado, siempre trayendo no solamente temas de plena actualidad, sino, como hemos escuchado en el caso de Alberto, invitados de primer nivel. Esperamos que nos vuelvan a acompañar en nuestro siguiente programa, ya saben, todos los días viernes a las 6 de la tarde. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Chao, chao.